Hola a todas y todos, este es el tercer video de la serie de cómo construir una aplicación básica en Java Swing utilizando una base de datos MySQL. En el video anterior, nosotros creamos las clases que van a responder a lo que serían los modelos utilizando la arquitectura MVC y definimos los métodos como se llama placeholder, que por ahora no hacen nada, pero que luego cuando integremos la base de datos va a funcionar correctamente. Este video va a ser eh, orientado específicamente a la conexión con la base de datos y cómo operar con ella. Entonces, ¿cómo iniciamos con esto? Primero, normalmente el modelo MVC consta de tres paquetes en específico, uno que representa el modelo, otro que representa las vistas y otro que representa el controlador. Sin embargo, pueden existir otros paquetes que pueden traer cierta utilidad, porque en modelo nosotros vamos a manifestar las entidades, o sea, aquí va a estar el alumno, el curso, si este sistema se extendiese podría estar los profesores, podría estar toda esa clase de cosas. En el controlador está la unión entre el modelo y la vista, y en las vistas están los diálogos. Entonces, si nos ponemos a pensar, bajo ninguna de estas tres características puede ir la clase que ayude con la conexión de la base de datos. En realidad puede ser como algo que esté aparte. Entonces, en ese caso, podemos crear otro paquete que nos permita almacenar cosas de utilidad. Y yo, de manera personal, a mí me gusta colocarle utilidades, utils, ¿cierto? O incluso puede ser como base de datos y vamos colocando todas las cosas que están relacionadas directamente con la base de datos allá adentro, ¿ya? Entonces vamos a crear este paquete de utilidades y aquí adentro vamos a crear una clase. Una clase que le vamos a colocar, no sé, algún nombre descriptivo. Conexión BD, conexión base de datos. Y esta clase va a ser la que nos va a apoyar a trabajar con lo que tiene que ver con el MySQL, cómo nos vamos a conectar a él y cómo vamos a trabajar a través de esa lógica, ¿cierto? ¿Y cómo nos conectamos a la base de datos? Hay muchas maneras de hacerlo, pero en estricto rigor hay dos pasos que son totalmente necesarios para seguir, para conectarnos con la base de datos. Primero es cargar el driver y luego de eso, generar la conexión, ¿ok? ¿Y cómo nosotros vamos a hacer este proceso? Primero vamos a crear un par de constantes que nos van a servir como elementos que nos van a ayudar a ordenar cómo creamos la conexión. Vamos a definir las constantes para el host de la base de datos, luego el usuario y luego la contraseña. ¿Cómo la vamos a definir? De forma privada, private static final string database host. Y normalmente lo que vamos a colocar acá es la URL de la base de datos asociada a cómo lo interpreta el JDBC. Entonces primero tenemos que anteponer el JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, // localhost, porque la base de datos se encuentra en mi máquina local, dos puntos, 3306, que sería el puerto por defecto de la base de datos, y finalmente el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Yo inmediatamente voy a declarar de que la base de datos se va a llamar Grandes Pensadores, con guión bajo. Con eso ya tenemos el host de la base de datos. Podemos obviamente hacer el string de conexión como mucho más separado, como por ejemplo solamente el host con el localhost, después el puerto, después la base de datos y luego componerlo. Pero con esta approach ya es bastante adecuado, ¿ya? Luego, el usuario de la base de datos, que para este caso vamos a usar el root, aunque productivamente jamás deberíamos usarlo, para este ejemplo está perfecto. Y finalmente, la contraseña de la base de datos. Database password, ¿ya? Y en este caso va a ser vacía porque en la base de datos que está configurada en esta máquina en la que yo estoy trabajando, no tiene password el usuario root, pero normalmente sí lo va a tener. Entonces en esta variable
nosotros vamos a colocar la base de datos en específico con su URL correcta, con su puerto correcto, con su nombre correcto, con su usuario asociado y su password usuario. Y por eso están estas constantes. Con estas constantes creadas, vamos a crear ahora un método de tipo público que va a devolver un objeto de tipo connection, ¿ya? Ya vamos a ir a esa parte. Y le vamos a colocar getConnection. El objeto connection, normalmente lo que vamos a hacer es tratar de importarlo de acá, ya que sabemos que no está importado, pero este paquete que sugiere no es el correcto. Nosotros tenemos que importarlo desde la biblioteca de SQL de Java. Java.sql.connection. Este es el objeto connection que sí necesito devolver. Entonces ahora vamos a crear una variable local con este connection, ¿cierto? Que inicialmente va a ser null. ¿Por qué? Porque yo tengo que intentar conectarme a la base de datos y eso puede fallar porque puede que o la base de datos esté abajo o yo coloqué mal las credenciales, tal vez el esquema al que me intento conectar no es el correcto. Entonces hay un montón de cosas que pueden fallar al momento de conectar la base de datos y por eso yo necesito hacer todo esto dentro de un bloque try. Y en el bloque catch vamos a capturar la excepción y vamos a devolver un mensaje que nos diga error al conectar con la base de datos y vamos a colocar concatenado el mensaje de error a través del getMessage, que sería el getter del atributo message de la excepción. Dentro de este try, primero tenemos que hacer la carga del driver, como utilizando el siguiente método estático del objeto class, de la clase class, perdón. Class forName, y aquí vamos a colocar com.mysql.cj.jdec.driver. Esto no es necesario que lo sepan de memoria. Aquí, por supuesto, está ejemplificado, está demostrado, ¿cierto? Y hay un montón de recursos en internet en el que van a poder encontrar el cómo hacer esto. Así que no se preocupen por eso. Y luego de ello, vamos a inicializar la conexión a través del Driver Manager, que es otra clase que yo debo importar desde la biblioteca SQL de Java. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a decir que la connection, que es la variable que está definida acá arriba, va a ser igual al driver manager punto método estático getConnection, en donde vamos primero a colocar el database host. Como segundo parámetro vamos a colocar el database user y el último parámetro será el database password. Y con eso ya seteamos la conexión y estamos ok. Y al final vamos a retornar el connection. Y de esta manera ya tenemos la clase que nos va a ayudar a sacar la conexión de la base de datos. Sencillo. Bien, tenemos la clase para esta conexión creada y ahora obviamente tenemos que utilizarla a nuestro favor. Vamos partiendo por el curso, ya que recuerden que es la entidad que está más arriba en la cadena de dependencia. Un alumno necesita un curso para existir. Sin embargo, el curso puede existir solo. Así que vamos a partir desde curso y veo que tengo dos métodos que tienen que ver con la base de datos, el getCursos y el getCursoById. ¿Ya? Ambos son estáticos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ocurra dentro del método es parte del ciclo de vida del método en la clase. En simples palabras, significa de que cualquier atributo que exista en la clase no es accesible dentro del método estático. Por lo tanto, yo no podría definir un atributo que se llame conexión bd connection acá, porque dentro del método estático jamás tendría acceso a él, ya que el método estático pertenece a la clase y no al objeto de la instancia de la clase. Entonces,
Vamos a evitar crear un atributo de conexión y vamos a extraerlo directamente acá. Primero tenemos que hacer el import de la clase de conexión BD, que viene desde el paquete de utilidades. Sin hacer este import no voy a poder utilizarlo. Entonces, ahora acá ya tenemos que empezar a armar algunas cosas que tienen que ver con las consultas con la base de datos. ¿Ok? Primero, getCursos nos quiere traer todos los cursos que están registrados en la base de datos. Por lo tanto, puede ser representado por una consulta select tradicional, ¿cierto? Un select all. Entonces, para poder hacer una consulta, nosotros tenemos que definir un statement y luego ese statement ejecutarlo para obtener los resultados. ¿Ok? Entonces, primero, lo que vamos a hacer es crear un ArrayList local que va a ser igual a new ArrayList, ¿cierto? Que nos va a permitir tener todos los cursos y luego vamos a retornarlo. Y aquí entre medio vamos a traer toda la lógica en donde armamos el statement, hacemos la consulta, cargamos los datos de la consulta en los objetos para luego crearlo en la lista. Entonces, cuando mucho, si alguno de esos procesos falla, esto me va a devolver un ArrayList vacío y no debería romper ninguna lógica hacia abajo porque el objeto ya va a estar construido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, vamos a importar desde la biblioteca de Java util la clase prepared no es de Java util, perdón, es de Java SQL, la clase prepared state. Esta clase nos va a poder permitir crear un statement preparado. ¿Y cómo preparamos digamos, esta consulta? Hacemos una variable local, prepared statement. Le vamos a colocar PS solamente porque por el acrónimo de la clase, ¿cierto? Y vamos a convocar una nueva instancia de conexión BD y vamos a encadenar todo, ¿ya? Aunque podríamos, por ejemplo, definir una variable local anterior, conexión BD, BD, conexión igual a new conexión BD. Pero sí o sí vamos a tener que ir encadenando algunas cosas. ¿Por qué? Le coloqué mal el nombre. Porque luego de conexión tengo que invocar el getConnection. Y el getConnection me va a permitir el prepare statement. Y el prepare statement yo tengo que colocarle la consulta que quiero hacer. ¿Ya? Entonces, según el modelo que tenemos, para preparar el statement, nosotros tenemos que traer los cursos, ¿cierto? Nosotros tenemos el ID curso, nombre curso y nombre profesor. Vamos a traer toda la información para poder así construir la clase correctamente. Select, recordemos, si podemos usar el asterisco, pero deberíamos tratar de evitar usarlo para poder traer solamente los campos que necesito, a pesar de que sean todos, de esa manera me permite ordenar mucho mejor la consulta. ¿Ya? ID curso, nombre, nombre, ¿cómo se llaman los atributos? Nombre guión bajo curso y nombre guión bajo profesor. Perfecto. Curso, nombre, profesor, from curso. Y esa sería la consulta que tenemos que construir. ¿Ya? Ahora, tengo un error acá. Y el error que me dice acá específicamente es porque recordemos que la conexión con la base de datos puede fallar. Y así todo lo que está encadenado a ella. Por ejemplo, uno es abrir la conexión, luego es preparar un statement, luego ejecutarlo. Por lo tanto, todas las operaciones que tienen que ver con el trabajo con la base de datos tienen que ser incluidas en un try catch para evitar que nuestra aplicación explote en mil pedazos, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar todo esto en un try
Y por supuesto en el catch ya podemos ser un poquito más específicos porque podemos capturar una exception y decir error al consultar los cursos. Y le concatenamos por supuesto el mensaje error. Luego que tenemos el prepare statement armado, nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar la query, lo cual nos va a devolver un objeto cuya clase se llama resolveSet. Vamos a importar esa clase porque la vamos a utilizar para iterar sobre el resultado. Entonces, preparamos el statement, perfecto, y ahora vamos a definir un resolveSet que le vamos a colocar a la variable local resultado y va a ser igual a la ejecución de la query del statement preparado más arriba. Tomo la conexión, preparo el select, lo ejecuto y ese resultado lo guardo en este resolveSet. ¿Ya? Y para poder nutrir el listado de cursos, tengo que, con la data del resultado, crear todas las instancias de curso que correspondan y finalmente agregarlas al listado. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. No, perdón. Para poder iterar sobre el resolveSet necesito un while, en donde pregunto si el resultado tiene un valor siguiente. Entonces, mientras hay un valor siguiente, vamos a iterar resultado por resultado y vamos a ir creando variables locales que luego vamos a pasársela a la instancia del curso. Primero, vamos a guardar el ID, que es de tipo int, ID curso, va a ser igual a resultado.getInt y en el parámetro le pasamos el nombre de la columna. ¿Se fijan que acá en el select está el ID curso? Entonces, con este getInt digo, toma la columna ID curso y devuélvemela como entero en esta variable. Y lo hacemos para todo el resto de las cosas. El nombre curso, resultado, string, nombre curso. Luego, el nombre profesor, resultado.getString, nombre-profesor. Lo importante es que en el método get el tipo de dato que corresponda, tiene que ir sí o sí como argumento el nombre de la columna en cómo viene en la consulta. ¿Ya? Si en el campo de la base de datos tiene un guión bajo y yo no le estoy entregando un alias, entonces con guión bajo tiene que ir acá en el string. Diferente de cómo nosotros lo asignamos en la variable que va a funcionar en nuestro sistema. ¿Ya? Tengo las variables ahora por cada una de estas iteraciones, ¿cierto? Porque esto lo que va a hacer es, esto es solo una fila del resultado. Entonces vamos a crear un curso, C, un nuevo curso, ¿cierto? Y vamos a utilizar el constructor que definimos, ID, nombre profesor, nombre curso. Le entregamos exactamente estas variables que tenemos. Primero el ID, luego, fíjense, el nombre del profesor. Aquí lo hicimos al revés de cómo lo estamos extrayendo. Así que ese orden sí hay que respetarlo. Nombre curso. Y luego, al listado de cursos que está elegido acá arriba, vamos a agregarle el curso que acabamos de crear. Y listo. Con esto ya tenemos todos los cursos en función de la consulta que estamos planteando. Seguimos con el getCursoById, que en estricto rigor es muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo acá. La única diferencia es que tenemos que entregarle a través del where el ID del curso que ando buscando, ¿cierto? Y tengo que devolver solamente un elemento, no una lista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Solamente por practicidad voy a copiar todo este método y lo voy a pegar acá. Por supuesto que me va a dar error porque aquí yo estoy retornando cursos
que es una variable local que es de tipo ArrayList curso, pero yo espero que esto devuelva un curso solamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar esto de aquí, borrar el curso en general, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer acá es que en vez de crear, digamos, esta clase de cosas, nosotros lo que vamos a hacer es tomar este ID curso, entregárselo al prepared statement, ya les voy a mostrar cómo, y luego lo que vamos a hacer es capturar este curso que creamos y lo vamos a retornar directamente. Y en caso de que lleguemos al final sin poder retornarlo, retornamos null. De esa manera nosotros vamos a declarar de que no encontramos el curso necesario. Entonces, primero aquí vamos a ver que tenemos un error que dice acá, ID curso ya está definido. Ah, claro, porque el ID curso ya está definido como parámetro local. Entonces acá tengo que colocar otro nombre de variable porque no entiende de que este ID curso es diferente a este ID curso porque tienen exactamente el mismo nombre. Entonces aquí vamos a colocarle solo ID en este contexto. Y aquí vamos a cambiar este ID por este ID. ¿Ya? Y acá obviamente tenemos que cambiar la consulta porque tenemos que agregarle el where. Pero como este es un prepared statement, es muy importante de que nosotros no colocamos directamente los valores en la consulta, sino que preparamos una plantilla de consulta. ¿Y cómo? Yo digo where id curso y aquí esperaríamos decir igual a el id curso que está ingresado acá. Pero como nosotros tenemos que definir una plantilla, vamos a colocar un símbolo de interrogación acá. ¿Y por qué? Porque de esta manera el statement entiende que acá él debe colocar un valor en específico. ¿Y cómo nosotros colocamos ese valor en específico? Decimos ps.set el tipo del dato, este va a ser en este caso un int, porque es el ID del curso, ¿cierto? ¿En qué índice va a ser? En el 1, ¿ya? El índice de los templates va a partir del 1, a diferencia de que el índice de colecciones es 0, en las consultas es a partir del 1. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo acá? Statement en el índice 1, o sea, en el primer símbolo de interrogación, inyecta el ID curso que yo te estoy entregando. ¿Podríamos en estricto rigor concatenar directamente el ID curso acá? Sí, pero para eso nos sirven los prepared statements. De hecho, el prepared statement es una de las es uno de los métodos primarios para involucrar seguridad y evitar inyecciones de SQL en nuestro sistema. Entonces con eso ya inyectamos el ID curso y podemos traer los cursos según el ID. Terminando la clase curso, vamos a ir a la parte del alumno. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, ya que este video está quedando un poco más largo, así que el del alumno tiene más métodos. Así que vamos a cortar este capítulo acá y seguimos en un siguiente video. Muchas gracias.